acerca de, bueno, Se lo que está nos habíamos grabando la quedado llamada. pendiente, ¿no? Que estábamos hablando acerca de lo que era reclutamiento y selección de personal, ¿no? Que habíamos visto acerca de el perfil de puesto, habíamos estado viendo también los tipos de reclutamiento, que vimos que había tanto reclutamiento interno como reclutamiento externo, ¿no? Que reclutamiento interno dijimos que era permitir que sean nuestros propios trabajadores los postulantes o los candidatos para nuestra empresa. Y el reclutamiento externo, que era elegir, ¿no? Personas ajenas a nuestra organización para que puedan ser nuestros candidatos. ¿Ok? Y dijimos que ambos tenían sus pros y sus contras, ¿no? Que, por ejemplo, algunos pros de reclutamiento interno era que también nos beneficiaban en lo que era, por ejemplo, resultaban beneficiosos, por ejemplo, para lo que era la promoción o ascenso de personal, ¿no? Ya que esto promovía bastante que los propios trabajadores pudiesen ascender dentro de la empresa. También que, por ejemplo, que reclutamiento interno también generaba la motivación dentro de la empresa, ¿no? El hecho también de que si yo quiero de que si yo necesito que alguien ocupe un nuevo puesto de trabajo dentro de mi empresa, ¿quién mejor que mi propio trabajador que ya conoce el manejo, todo ello, para que él mismo pueda ocupar ese puesto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros mencionábamos que resultaba beneficioso, ¿no? Y por otro lado, también veíamos aspectos positivos del reclutamiento externo, que era que me permitía abrirme a más perfiles, ¿no? Porque el reclutamiento externo me permitía poder tener más opciones de contratación, me permitía poder tener más candidatos también. Entonces, que ambos eran buenos, simplemente era buscar la necesidad de la organización para poder, listo, que simplemente era buscar la necesidad de la organización para poder determinar cuál era la fuente de reclutamiento más adecuada que necesitábamos, ¿no? Y por acá veíamos, por ejemplo, algunas fuentes de reclutamiento interno que eran nuestros propios trabajadores, antiguos trabajadores, programas de referidos, que es cuando yo pido a mis trabajadores que sean ellos quienes me recomienden personas, ¿no? Que yo les puedo decir de repente a mis trabajadores, a ver, recomiéndame eh, alguien para que pueda postular a esta empresa, para que pueda postular a nuestra empresa, alguien que de repente tú conozcas y cumpla con el perfil, sea de tu confianza, ¿no? Y pueda ingresar, ¿no? Y también de reclutamiento externo veíamos, por ejemplo, que nuestras fuentes podían ser los headhuntings o también conocidos como los cazatalentos, ¿no? Que son personas especializadas en buscar personal, más que todo ellos se van para el personal senior, ¿no? Que son personas que son especializadas en buscar talento, las social recruiting o también conocidos como este, o también conocidos como las agencias de empleo, ¿no? Que pueden ser también, que son la captación de talento gracias al poder de vitalización de una oferta que tienen, por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, como LinkedIn, plataformas de búsqueda de empleo, portales de empleo, como por ejemplo, una de las más conocidas que puede llegar a ser CompuTrabajo, ¿no? Que tú ingresas y ahí encuentras varias opciones de ofertas laborales, en las cuales tú puedes encontrar el perfil al que tú encajes y puedes postular, y también las outsourcing o las empresas de externalización. Y es que este proceso se ha hecho tan grande, ¿no? Y se ha hecho tan vital dentro de las empresas que incluso hay empresas que se han creado exclusivamente, para que se han creado exclusivamente para hacer este proceso a otras empresas, ¿no? Como por ejemplo tenemos Manpower, Adecco, Laborum Veritas, ¿no? Que se encargan de hacer este proceso de reclutamiento y selección a otras empresas para que esas otras empresas ya no tengan la necesidad de ellos mismos tener que hacer este proceso, ¿no? Sino pagar a una empresa para que los haga. Entonces también esa puede ser una fuente de reclutamiento externo. ¿Ok? Entonces basta, ahora también hay que señalar algunos aspectos, como que, por ejemplo, el reclutamiento externo es muchísimo más caro que el reclutamiento interno. ¿Ok? Porque desde que tú, por ejemplo, eliges la opción más económica de reclutamiento externo, que puede ser a través de un portal de empleo, ¿no?
a través de esas páginas de CompuTrabajo, por ejemplo, una oferta laboral no te va a costar menos de $50 la publicación, ¿ok? Entonces, este proceso también tiene un costo, el cual se tiene que invertir para poder hacer un adecuado proceso, ¿ok? Ahora, acá vemos, por ejemplo, algunos anuncios de trabajo, ¿no? Algunos que resultan ser llamativos, algunas convocatorias de trabajo, también que nos dan toda la parte de la información. Ahora, habíamos dicho que este proceso de reclutamiento, la finalidad que nosotros tenemos es la captación de candidatos, ¿no? Nosotros tenemos que buscar candidatos desde dos puntos de vista, en calidad y en cantidad. ¿Ok? Ojo, a mí de nada me sirve la cantidad si no hay calidad. ¿Ok? Yo necesito tener ambos, ¿no? Ahora, y también muchos dicen, pero si mejor tenemos calidad pero poquitos, ¿cómo puedo saber que verdaderamente, si tengo poquitas opciones, cómo puedo saber que verdaderamente tengo las mejores? ¿Ok? Entonces, para la comparación necesitamos la cantidad para poder quedarnos de ahí, para poder de ahí seleccionar la calidad, ¿no? Al final lo que yo tengo que buscar de este proceso es quedarme con la persona ideal, ¿no? Y ahí viene la parte más importante del proceso de reclutamiento y selección, ¿no? La parte vital que es precisamente la elección de los candidatos. Hasta este punto de reclutamiento, yo ya voy a tener mis candidatos, ¿no? Mis candidatos que se han postulado a mi empresa. Ahora llega el momento de ir seleccionando a estos candidatos. Esto es como un concurso de televisión, ¿no? Como estos concursos antiguos de televisión, estos realities, donde venían varios participantes y ¿qué hacían estos participantes? Tenían que pasar diferentes pruebas, diferentes desafíos, ¿no? Y en cada prueba, en cada desafío se les iba eliminando uno a uno a uno y al final nos quedaba un ganador, ¿no? Entonces, es igual el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Tenemos en este caso no son participantes, acá tenemos candidatos y los candidatos van a ir pasando diferentes pruebas y vamos a ir eliminándolos uno a uno hasta quedarme con el candidato ganador. ¿Ok? Eso es lo que yo debo buscar al final de mi proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Pero es importante explicar algo, ¿no? En este proceso de reclutamiento y selección. Que nosotros no tenemos que buscar en esta parte del proceso a la persona ideal para el puesto de, perdón, no tenemos que buscar al perfil más destacado, no tenemos que buscar al perfil que de repente sea más llamativo, sino que tenemos que buscar cubrir la necesidad que tenemos en ese momento. ¿Okay? Y que que de hecho cubrir la necesidad y el perfil destacado pueden llegar a ser dos cosas muy diferentes, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, supongamos que aquí todos los que estamos presentes, ¿ok? Tenemos una mala dieta, ¿ok? Tenemos pésimos hábitos alimenticios, ¿ok? De repente consumimos muchas grasas, muchos azúcares, muchas gaseosas de repente, ¿ok? Y tenemos malos hábitos alimenticios. Entonces nosotros decimos, necesitamos a alguien que venga y nos ayude a corregir estos hábitos alimenticios. ¿Ok? Entonces nos nace esta necesidad, nos nació la necesidad de alguien que venga a ayudarnos a corregir nuestros hábitos alimenticios. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Yo les voy a decir a ustedes, ok, les voy a traer al profesional idóneo que nos va a ayudar a corregir estos hábitos alimenticios. No se preocupen. Voy y empiezo a buscar a nuestro personal. Ok, voy y empiezo a buscar a nuestro personal y encuentro de repente dos personas se postulan a mi puesto de trabajo, ¿ya? Una es una nutricionista recién egresada. ¿Ok? Es una nutricionista que recién egresado de la universidad, que ha trabajado en áreas, o que ha trabajado de repente con pacientes de manera particular, ¿no? Ha trabajado con pacientes de manera particular, precisamente asesorándolos en su alimentación, ¿ok? No tiene mucha experiencia, pero tiene conocimiento, ¿no? A raíz de lo que he ido aprendiendo, tiene conocimiento y puede ayudarnos a corregir nuestros hábitos alimenticios, ¿ok? No es un perfil wow que tú digas que destacado, ¿no? Pero es alguien que por lo menos cumple, ¿no?
Y por otro lado tengo un ingeniero de sistemas. ¿Qué es un ingeniero de sistemas? Que tiene maestría, que tiene doctorado, que tiene especialidad, que tiene premios, que tiene reconocimientos, ¿ok? Y que es muy destacado en su área, en su rama. Es uno de los ingenieros más respetados del país, ¿ok? Y está interesado en mi puesto de trabajo. Entonces, en ese momento yo podría decir, wow, ¿no? Yo podría decir, wow. Y ahí puede pasar, ¿no? Que yo digo, ok, ahora tengo que elegir a quién contrato, ¿no? Tengo una recién egresada que no tiene mucha experiencia, que no tiene tanto conocimiento, tanta capacidad como la otra persona que tiene todo lo que un profesional desearía tener, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir, no está difícil a quién quiero contratar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro y decido contratar al perfil más destacado? ¿Qué pasa si yo en ese rato agarro y digo, ok, voy a contratar al ingeniero de sistemas? ¿Ok? Y voy y les traigo, ¿no? Y les digo, agarro y les traigo, ¿no? Les digo, les he traído al personal más destacado, les he traído a este ingeniero, ¿no? Ustedes podrán decir, ok, sí es el personal más destacado, pero no nos va a ayudar en nuestra necesidad. De nada nos va a servir tener a este mega super ingeniero porque no va a cubrir la necesidad que nosotros tenemos en ese momento. ¿Ok? La necesidad que tenemos era la nutricionista. ¿Ok? Aunque no sea el perfil más destacado, ella era quien iba a poder cubrir nuestra necesidad. Y en ese momento ya no la tenemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque contratamos otro perfil. Por eso mencionábamos perdón, por eso mencionábamos la importancia de tener que elegir a la persona que cubra la necesidad, no la persona que más nos impresione con su CV. Y esa es la primera evaluación que nosotros hacemos en esta parte, ¿no? Lo primero que nosotros vamos a ver de nuestro candidato va a ser precisamente su CV, va a ser su currículum vitae. Perdón. ¿Ok? Ahora, en este currículum, ¿ok? Es la primera evaluación que nosotros hacemos a los candidatos. Por eso también la importancia de que tú tengas un adecuado CV, porque cuando tú te postulas a una empresa, yo todavía no voy a hablar contigo, ni siquiera te voy a conocer de cara a cara, ¿no? Ni siquiera voy a saber bien quién tú eres. Perdón, voy a, yo de frente voy a, voy a verte por tu CV, ¿no? Y tu CV es el que va a hablar por ti. Y por eso les hablábamos en un inicio de la importancia de que ustedes se puedan certificar en el curso, porque quien va a hablar por ustedes va a hacer su CV directamente, ¿no? Quien va a hablar mejor dicho, ¿no? Quien va a decir cuál es su experiencia laboral, quien va a destacar cuál es el conocimiento, la capacitación que ustedes tienen de arranque, es su CV, ¿no? Y su CV tiene que tener todas las capacitaciones, todas las actualizaciones, todos los cursos que ustedes han llevado. Por eso nos reiteramos aquí también en ITEX siempre la importancia de que se puedan certificar, ¿no? Para que puedan validar lo aprendido y puedan tener esta ventaja competitiva sobre otros candidatos, ¿no? Entonces, aquí en tu CV es donde nosotros vamos a evaluar y vamos a ver si cumples con los requisitos que nosotros buscamos. Si no cumples con los requisitos, pues tú tienes, o mejor dicho, si el candidato no cumple con los requisitos, tú tienes que descartar a ese candidato. Esta evaluación en los de los CVs es una evaluación fría. No puede ser una evaluación, por así decir, no puede ser una evaluación tibia, como quien diría. ¿Ok? No puede ser una evaluación en la que tú digas, supongamos que tú quieres que tenga un curso de asistente de recursos humanos y el candidato no la tiene. Tú no puedes, en esta parte de la evaluación del CV, tú no puedes decir, no tiene el curso, pero de repente sabe. O suponer que de repente no llevó el curso, pero sí tiene el conocimiento, no. Tú tienes que tener todo validado en el CV. ¿Ok? Y si no hay algo en el CV, tienes que descartar al candidato. ¿Por qué? Porque tienes otros 20, otros 30 candidatos que sí te van a cumplir con lo que pides. Entonces, en el descarte del CV es un descarte cruel, incluso podríamos decir.
¿ok? Es un descarte frío, es un descarte abrupto. Después tenemos lo que es las pruebas que vamos a realizar. Una vez que descartamos los CVs, en el descarte de CVs, por lo menos ahí se nos van la mitad de candidatos, ¿no? Y un poco más. Si tenías 100 candidatos en el descarte de CVs, se te van a ir por lo menos 80 candidatos, ¿ok? Porque ¿cuál es el pensamiento del candidato? Supongamos que en la publicación, en los requisitos para postular, dicen que tiene que tener un curso de contabilidad y tú no tienes el curso de contabilidad, pero ¿cuál es el pensamiento del candidato? Igual me postulo por si acaso, porque el candidato no pierde nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me llamen y ya. Entonces el candidato dice, por si acaso me postulo, ¿no? Y vas a tener muchos candidatos en esa situación. Entonces, en esta evaluación del CV, aquí por lo menos se te va gran parte de tus candidatos, ¿no? Pero ahora viene la otra parte, ¿no? Que es ya los de los candidatos que te han quedado, llega el momento de evaluarlos, ¿ok? Y vamos a empezar a hacerlos pasar las diferentes pruebas. Y una de estas pruebas van a ser precisamente las pruebas, por ejemplo, primero, pueden ser las pruebas psicológicas. ¿Ok? ¿Por qué es importante que apliquemos pruebas psicológicas a nuestros candidatos? Dicho sea de paso, en esta parte, ¿ok? Es importante e indispensable contar sí o sí con la presencia del psicólogo. ¿Ok? Si es que no hubiese un psicólogo en la oficina, en la empresa, terciarizar este servicio. Hay psicólogos que te brindan este servicio de manera personalizada. Hay centros psicológicos que no te cobran tan caro tampoco, ¿ah? ¿Ok? Que te brindan este servicio, ¿ok? Pero sí o sí necesitamos del psicólogo porque él es el experto, él es el profesional en poder medir estos resultados, ¿ok? Entonces, ¿por qué necesitamos la prueba psicológica, ok? ¿Por qué consideramos que es importante esta prueba psicológica? Primero, en la prueba psicológica va a ser importante, uno, no porque estemos buscando una personalidad buena o una personalidad mala. Quitémonos también un poco eso de la cabeza. No existen las personalidades buenas y malas. Simplemente existen las personalidades idóneas, ¿no? Y las personalidades idóneas para un puesto de trabajo, ¿no? Todos tenemos una personalidad diferente. Eso no significa que la tuya sea mejor que la mía o no. Por ejemplo, supongamos, ¿ya? Mi personalidad es fuerte. ¿Ya? Yo tengo una personalidad fuerte. A mí me gusta discutir mucho las cosas. A mí me gusta siempre saber el porqué de las situaciones, ¿no? Me gusta siempre estar eh, interrogando. Me gusta siempre estar de repente cuestionando las cosas, ¿no? Me gusta que me justifiquen las decisiones que una persona toma, ¿no? No me gustan las personas indecisas, me gustan las personas que son decididas, ¿no? Entonces, eso, y esa es mi personalidad. Mi personalidad no tiene nada de malo, simplemente es así como yo soy y listo, ¿ok? No tengo ni la personalidad perfecta ni una personalidad horrible, simplemente tengo una personalidad diferente y ya, ¿ok? Esa es mi personalidad. Ahora, ¿ok? Ahora, por ejemplo, con este tipo de personalidad, ¿ok? Van a haber ciertos puestos de trabajo a los cuales yo voy a poder encajar perfectamente. Pero, por ejemplo, si tú con la personalidad que ahorita yo tengo, la personalidad que ahorita yo me manejo, me pones a trabajar en atención al cliente, por ejemplo, no me voy a adaptar. Y no solamente voy a sufrir yo, van a sufrir también mis clientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi personalidad no es para atención al cliente. No me gustan las personas indecisas. Cada vez que un cliente venga y no sepa qué hacer, yo voy a explotar. Como repito, no solamente sufren mis clientes, yo también voy a sufrir. En cambio, si a mí me pones de repente, no lo sé, como abogada, como asesora jurídica, me pones de repente como, incluso como recursos humanos, ¿ok? Me va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque mi personalidad se adapta más a ese tipo de perfil. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tipo y al puesto de trabajo que estás buscando, es necesario realizar las pruebas psicológicas para medir la personalidad de tu candidato. No para ver si está bien, si está mal. Recuerda que ninguno de nosotros estamos mal psicológicamente, ni tampoco estamos completamente sanos mentalmente, ¿ok? Todos tenemos algo, todos tenemos aspectos positivos, aspectos negativos, y eso es lo que nos hace únicos y diferentes. Pero ese único y diferente también te va a ayudar a marcar
hacia qué puestos de trabajo tú puedes trabajar y en cuáles no te vas a poder adaptar, ¿no? Por eso es importante, aplicar lo que son las pruebas psicológicas. ¿Ok? Ahora, también podemos aplicar otro tipo de pruebas, otro tipo de pruebas a los candidatos, que pueden ser también las pruebas psicométricas. ¿Para qué me sirven las pruebas psicométricas? Para poder medir las habilidades de mis candidatos. De hecho, mis candidatos siempre me van a estar diciendo, yo soy muy bueno para hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy bueno para, yo soy muy bueno de repente para, a ver, ya. Yo soy una persona muy puntual, soy una persona muy empática, soy una persona muy resiliente, ¿no? Y me puede hablar mucho de sí mismo porque el candidato jamás se va a vender de manera negativa, ¿no? El candidato jamás va a decir, yo soy una persona irresponsable, yo soy una persona que no cumple con los trabajos, yo soy una persona que miente mucho, yo les voy a decir todo lo que ustedes quieren oír hasta que me contraten, pero cuando me contraten ya no voy a cumplir con nada, ¿no? Jamás el candidato se va a vender de esa manera y tampoco sería lo correcto. El candidato tiene que venderse lo mejor que pueda, ¿no? Pero no por ello significa que yo me voy a confiar de lo que me diga el candidato. Y para eso tengo mis test. Uy, ¿qué pasó? Uy, me parece que se cortó un momentito. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir mejor, ¿ya? Ya está. Ahora sí. Listo. Ok, y no por eso yo voy a querer todo lo que me diga el candidato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Te tengo que validar que efectivamente mi candidato es todo lo que me dice. ¿Y cómo puedo validarlo? Mediante los test psicométricos, que son test de inteligencia que me ayudan a ver si efectivamente el candidato tiene dominio de ciertas habilidades, ¿no? De repente, algunas veces ustedes han pasado estos test sin darse cuenta. De repente, alguna vez cuando han estado en alguna entrevista de trabajo o algo, les han hecho pasar algún test que parecía de hasta razonamiento verbal o razonamiento matemático. ¿Ok? Que de repente les ponían 1, 5, 6, 8, 14, 20. ¿Qué número sigue en la serie? ¿No? Y tú decías, esto es razonamiento verbal, esto es razonamiento matemático. No, no era ni razonamiento verbal ni razonamiento matemático. Eso era precisamente los test psicométricos o los test de inteligencia, ¿no? Que lo que buscan es eso, poder medir nuestras habilidades. ¿Ok? Ahora también vamos a poder ver lo que son otro tipo de pruebas como las pruebas también de conocimientos, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, ya he medido la personalidad del candidato, ¿ok? Si el candidato se adapta al puesto de trabajo. Hasta aquí también ya he podido medir también, por ejemplo, ya he podido medir también, por ejemplo, las habilidades de mi candidato a través de los test de inteligencia. ¿Ok? Ahora también vamos a medir el conocimiento que tiene el candidato, porque el candidato también por obtener el puesto de trabajo te puede decir que sí sabe todo. Por ejemplo, yo quiero un asistente de recursos humanos. El candidato por obtener el puesto de trabajo puede ser que me diga, sí, yo domino planillas, sí, yo sé legislación laboral, sí, yo sé reclutamiento y selección, sí, yo sé cómo calcular beneficios sociales. Puede ser que el candidato me diga sí a todo, yo sé todo, ¿ok? Pero ahora lo que el candidato tiene que hacer es agarrar y demostrarme que efectivamente sabe todo eso que dice. ¿Y cómo me demuestra todo eso que dice? ¿Cómo me lo demuestra el candidato? El candidato me lo tiene que demostrar a través de una evaluación. Este examen de conocimientos, porque eso es un examen de conocimientos, puede ser mediante precisamente un examen, literalmente una prueba, ¿no? En la que se siente con su lápiz y papel a dar el examen. Puede ser mediante una entrevista, no, pero esta entrevista no va a ser una entrevista de trabajo, sino que va a ser una entrevista de conocimientos. Va a ser una entrevista en la cual yo le voy a decir, a ver, ven, toma asiento, te voy a hacer preguntas netamente laborales, netamente de lo que deberías de conocer. Puede ser también a través de trabajos en grupo, por ejemplo, juntarlo con otros candidatos, ponerles casos prácticos y ver cómo lo resuelven, ver su idea de, ver cuál es la idea de conocimiento que ellos pueden dominar, ¿ok? Puede ser también a través de ellos, ¿no? Pero lo importante es encontrar la forma para que ellos puedan
Lo importante es encontrar la forma para que ellos puedan demostrarnos que verdaderamente conocen y dominan por lo que se les está pidiendo para ejercer, lo mínimo que se les está pidiendo para poder ejercer el puesto. Recuerda que estos test son muy necesarios y no podemos descuidarnos al momento de elaborar estos test, o al momento de hacer esta prueba. No te puedes confiar únicamente en lo que te diga el candidato. Tú no puedes agarrar y si el candidato me dice que sabe, que conoce, tú vas a decir, ay, entonces sí sabe o sí conoce, ¿no? O de repente simplemente basarte en que todo sea cuestión de actitud. Muchas veces me ha pasado esto. Me ha pasado muchas veces que en recursos humanos, por ejemplo, a veces nosotros lo que hacemos es filtrar a los candidatos, pero al final quien toma la decisión final muchas veces son los gerentes, ¿no? Ellos son los que hacen las entrevistas finales. Y muchas veces me ha pasado que les hemos mandado candidatos así a los gerentes y, por ejemplo, les mandábamos candidatos realmente buenos y candidatos que, a diferencia del otro, era notable la diferencia, ¿no? Pero el gerente general venía y decía, contrata al que no tiene experiencia, al que no tiene conocimiento, ¿no? Nosotros le decíamos, ya, ¿y por qué, no? Nuestro criterio es de otra persona, ¿no? ¿Por qué ese criterio? ¿Por qué esa decisión? Y nos decía, es que tiene mucha actitud, ¿ok? Es que tiene muchas ganas, es que cuando lo he entrevistado no sabes cómo se ha expresado, ¿no? Y eso en realidad es un error contratar de esa manera, porque la actitud es importante, ¿ok? La actitud es importante, pero cuando tú vas a contratar a un trabajador, ese trabajador tiene que tener todo el paquete completo, ¿ok? Por ejemplo, ya mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que te van a operar, ¿ya? Te vamos a poner este ejemplo para que tú tengas tu propia perspectiva. Supongamos que estás con mucho dolor y te dicen, ok, lo que tú tienes es son cálculos a la vesícula, ¿ok? Y tenemos que operarte. Ahora, la vesícula es una cirugía, no te vamos a decir que es una cirugía, riesgosa, peligrosísima, no es una cirugía de corazón abierto, ¿no? Pero tampoco es una cirugía tan sencilla como un apéndice, ¿no? No. Es una cirugía que requiere cuidados, no es una cirugía de todas formas delicada, ¿no? Entonces te vamos a operar y tú dices, ya, ok, bueno, ya te reciben y dices, bueno, me van a operar. Y en ese rato vienen del hospital y te dicen, bueno, mira, te hemos traído las opciones que tienes para tu operación. Y tú dices, opciones, sí, es que tenemos varias opciones para ver quién te va a operar. Y tú dices, ya, y para eso vamos a escribir una pequeña fórmula, ¿ok? Vamos a escribir acá nuestra pequeña fórmula. A ver, acá está. Acá está, listo. Para eso vamos a escribir nuestra fórmula que va a ser el CHEA, ¿ok? El CHEA, ya está. Listo, vamos a escribir acá el CHEA. ¿Qué es el CHEA? El CHEA es conocimientos, habilidades, experiencias multiplicado por la actitud. ¿Ok? Ese es el CHEA. Conocimientos más habilidades, más experiencia y todo esto multiplicado por la actitud. Nos dice que el personal que nosotros contratemos tiene que tener el CHEA completo. ¿Ok? Tiene que tener o todo o nada. ¿Ok? Entonces, yo vengo y te digo, tengo un médico, ya está. Este médico tiene mucho conocimiento, ¿no? Han salido con muy buenas notas de la universidad, ¿ok? Este médico tiene mucho conocimiento, ha salido con muy buenas notas de la universidad. Este médico es muy habilidoso, ¿no? Este médico es muy habilidoso, ha demostrado, ¿no? Durante el tiempo que ha estado estudiando acá en el hospital, que tiene mucha habilidad, ¿no? Que puede llegar a ser un gran médico. Está muy emocionado de querer operarte, ¿no? Está entusiasmado, no tiene mucha ilusión de querer operarte. ¿Y sabes por qué tiene mucha ilusión de querer operarte? Porque vas a ser su primer paciente que él va a operar solito. ¿Ok? Vas a ser el primer paciente de toda su vida que él va a operar solito. ¿Ok? Es buen alumno, él salió con muy buenas notas de la universidad, tiene muchas habilidades y está súper emocionado, está contento de querer operarte, no está entusiasmado porque vas a ser el primer paciente en toda su vida que él va a operar solito, ¿no? Sin supervisión, sin un médico superior que lo vigile, nada, ahora solamente van a ser tú y él en el quirófano. ¿Tú te dejarías operar por ese doctor o no? A ver, ¿quién me puede decir sí o no?
A ver tú, ¿te dejarías operar por este doctor o dirías otra opción, por favor? A ver, ¿cuántos de acá me dirían que sí se dejarían operar por este doctor? A ver, vamos, vamos, estimados, vamos, vamos, son las 8:30. Todavía nos queda una horita más de curso. Vamos, para poder avanzar. Uy, nadie. Nadie, hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un poquito confuso para muchos, ¿no? A ver si por ahí, a ver si los escucho los que levantaron la mano, o si no, por el chat también. Una carita llorando nos mandan por ahí. Caritas llorando, ¿no? Uy, están levantando la mano, pero no los leo, no los leo. Ok, bueno, entonces por ahí ya podemos ver de que muchos por ahí podrían decir, no, no creo, ¿no? Todavía no, muchos podrían decir por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque dirían, no, a ver, otra opción, de repente hay mejores opciones, de repente podríamos decir, ¿no? Entonces te digo, ya, te voy a dar te voy a dar otra opción, ¿ya? Tengo otro medio, tengo otra, bueno, mira, tengo otra persona, ¿ya? Este otro médico, este sí tiene experiencia, ¿ya? Él ya lleva como 20 años más o menos operando, ¿ya? Este médico este médico lleva como 20 años operando más o menos. Él ha dicho que es gustoso también de querer operarte, ¿ok? Yo le he dicho que es gustoso de querer operarte, que no se hace ningún problema, que ahorita tiene disponibilidad, ¿no? Que está con tiempo y que gustoso se podría operar, ¿ok? Ahora, si es que hablamos de conocimiento, es un médico antiguo, ¿ok? Él es un médico antiguo, es un médico muy habilidoso, ¿ok? Es un médico antiguo y él ha dicho que ahora sí funciona el chat, nos dicen, ¿no? Ya está. No dice, ahora, es un médico antiguo, pero este médico ha dicho de que él no te va a operar con anestesia, ¿no? Ha dicho de que él, ¿por qué? Porque dice que estos métodos son muy modernos, ¿ok? Y que él no va a utilizar la paroscopía. Él ha dicho que no, él te va a tener que hacer el cortecito. Él ha dicho de que él no va a utilizar la anestesia general, no él a la antigüita, no epidural, no todo a la antigüita. ¿Por qué? Porque es un médico viejito. Ya, entonces él no se ha actualizado mucho en los conocimientos actuales, él sigue operando como era la antigua, ¿no? Pero es muy bueno, o sea, es muy habilidoso, tiene bastante experiencia. Él ha dicho que sí, que normal, te puedo operar ahora, pero no se ha actualizado a los conocimientos actuales, ¿no? No está actualizado con los conocimientos actuales. ¿Te dejarías operar por este médico? ¿Ok? ¿Te dejarías operar por este médico? No, por ahí varios dirían, ¿no? Varios dirán, no, 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 yo quiero, por favor, no más moderno, ¿no? Ya, no hay problema, ¿no? Entonces, por ahí te tengo un médico, ya que tiene experiencia también. Es un médico que sí está muy actualizado, o que es muy bueno también. Él hace, para él tu operación, para él tu operación es una operación más al día, ¿no? Para tu operación es algo muy sencillo, muy rápido, ¿ok? Es muy bueno, tiene conocimientos, tiene experiencia, es también muy práctico, muy moderno para su trabajo, pero no sé si te conoce de algún lado, no sé si de repente han tenido algún conflicto anterior o algo, pero no te quiero operar. O sea, cuando le he dicho tu nombre, me ha dicho, no, a él no lo opero. Pero igual, o sea, es su trabajo. Y si yo lo obligo, él tiene que operarte, ¿no? Si yo voy ahorita y le digo, es tu obligación, es tu trabajo, y lo operas, te opera. ¿Ok? Pero no sé si es que ustedes se conocen de algún lado, o si es que ha tenido un mal día, o si es que hay algún problema interno, no lo sé, pero simplemente no te quiere operar. Pero es muy bueno, tiene muchísima experiencia. Y si yo voy ahorita y le digo, no me importa lo que tú quieras, tienes que operar a este paciente porque es tu obligación, te opera. ¿Se dejarían operar por este paciente? Perdón, por este médico o no? Algunos sí por ahí, otros dicen no, otros dirían no sé qué, y qué tal si en plena operación me hace algo, qué tal si me mata, qué tal si de verdad tiene algo en contra mía, ¿no? Muy bien, y es que les he dado varias opciones. Les he dado médicos que tienen conocimiento, habilidades, experiencia, pero sin actitud y no quieren que los operen. Les he dado médicos que tienen actitud. Les he dado médicos que tienen habilidad, que tienen experiencia, pero no conocimientos actualizados, no quieren.
Les he dado médicos que tienen conocimientos, habilidades, que tienen actitud, pero no tienen experiencia y no quieren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, es una operación. ¿Ok? Es algo, está bien, ya mis, no no es una operación a cirugía, perdón, no es una cirugía a corazón abierto, lo entiendo, pero es una operación, o sea, se puede complicar, pueden salir muchas cosas y yo quiero lo mejor para mí, ¿no? Y entonces tú quieres el CHEA completo, tú quieres un médico que tenga conocimiento, habilidades, experiencia y que tenga actitud para operarte. Es lo mismo para tu personal, ¿no? Entonces muchas veces caemos en eso, en el que vienen trabajadores y te dicen, ¿sabes hacer una planilla? No, pero si usted me dice, yo aprendo, ¿ok? Y tú dices, qué excelente actitud, contratado. Y después reniegas porque dices, no es posible que esta persona no sepa hacer eso, ¿no? ¿Por qué reniegas si tú sabías que no sabía hacerlo? ¿Ok? Entonces, la actitud es importante, pero no lo es todo. Entonces, al momento de contratar al personal, tú tienes que asegurarte que tu personal cumpla con todo. Y desde tu punto de vista de candidato, también tienes que asegurarte cumplir con todo, ¿no? Incluso también tenemos candidatos también muy sobrados también, ¿ok? Por ejemplo, hay candidatos que saben lo que son, ¿ok? Hay candidatos que saben lo que valen, ¿no? Hay candidatos que saben que en su CV, que saben que en su experiencia, su conocimiento, hay peso, ¿ok? Y llegan a las entrevistas muy soberbios, muy sobrados, ¿ok? Y con cero actitud. Vienen a las entrevistas como si todo les, perdón la expresión, pero como si todo les apestara, ¿ok? Vienen, ajá, sí, ya, sí, bueno, me avisan, me llaman, me tienen que avisar esta semana porque yo tengo otras opciones laborales, ¿ah? Y yo estoy viendo, estoy analizando. ¿Ok? Esa persona sin actitud tampoco no nos sirve dentro de la empresa. Podrás tener todo lo que quieras, pero sin actitud, así como el médico, ¿no? Podrás ser muy buen médico, pero sin actitud, a mí no me operas. Es lo mismo. Entonces, tú como candidato también cuando vayas, tienes que procurar tener todo, ¿ok? Todo. Y nos dicen, en caso de tener poca experiencia, ¿sería más aptitud? Muy bien, en caso de tener poca experiencia, sube tu CHEA, ¿ok? ¿Y qué es tu CHEA? Repetimos por acá, ¿no? Ok, tengo poca experiencia, ok, acá está tu CHEA. Listo. Entonces, si tengo poca experiencia, ¿qué tienes que subir? Conocimiento, sigue capacitándote, ¿ok? Tus habilidades, desarrolla más habilidades, crece tu aptitud, ¿ok? Para que tu CHEA aumente. Tengo poca actitud, ¿ok? Que tu CHE sea más que tu A, ¿ok? Acá, por ejemplo, me falta conocimientos, pero tengo habilidad, tengo experiencia, tengo actitud, que tu EA pueda tapar tu CHE, tu C, ¿ok? Pero tú tienes que tratar de cumplir con todo, ¿ok? Pero nunca te puedes ir con algo en cero, ¿ok? Te trata de ir con el CHEA, ¿no? Pero si tú vas y solamente tienes experiencia, pero no tienes conocimiento, y no tienes actitud, no te van a contratar, ¿ok? No te van a contratar, ¿ok? Entonces también tienes que tratar de dominar todo eso y buscar también todo eso en tu candidato, ¿no? Después también hablamos de las entrevistas, que las entrevistas es el proceso crucial, ¿ok? La entrevista, hasta este momento, por lo general la entrevista, ¿por qué nos gusta dejarla hasta el final del proceso? Ojo, para el proceso de selección no hay un orden adecuado, ¿ya? Para el proceso de selección no hay como que pautas de primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿no? Podríamos decir que el único paso del proceso de selección que está así primerito, ¿no? Que está primerito es la evaluación del CV. Los demás es en el orden en el que la empresa lo considere, ¿no? Pero en cuanto a las demás pruebas, la empresa las hace de acuerdo a su criterio. Pero ¿por qué nos gusta dejar las entrevistas para el final? ¿No? Porque nos gusta conocer a los candidatos de manera objetiva. Es decir, personalmente, ¿no? No me gusta hacerme ideas anticipadas de los candidatos. Porque, ¿qué pasaría si yo primero entrevisto a los candidatos y después les hago pasar la prueba psicológica, la prueba de conocimientos, todo ello? Lo que pasa es que en la entrevista yo ya me hago una idea de cómo es cada candidato. Y en adelante, cada prueba que pase la voy a dirigir o la voy a orientar a la idea que yo me he preestablecido de ellos. Entonces, por eso personalmente cuando hago mis procesos me gusta dejar esta parte para el final, ¿no? También hay personas que a veces les gusta hacerlos al inicio. Depende ya mucho del reclutador, ¿no? Pero la entrevista ya es la oportunidad en la que tú vas a hablar frente a frente con el candidato, ¿no?
Este proceso de la entrevista procura que sea un proceso de productividad, ¿ok? Que no sea un proceso de rutina. No hagas preguntas que no te ayuden o que no te sirvan, ¿ok? Cada pregunta que tú hagas que sea con una finalidad. Recuerda que la entrevista no es un protocolo. La entrevista es para que tú puedas aclarar dudas. Muchas veces confundimos la entrevista como si fuese un protocolo o incluso, no lo sé, como si fuese hasta un himno nacional, ¿no? Que muchas veces, te dicen, canta el himno nacional y tú lo cantas de memoria y al final ni siquiera sabes por qué lo haces en un acto protocolar. No sabes qué es el respeto a la bandera, no sabes qué es honrar no sabes qué es honrar a los héroes, ¿no? que murieron por la libertad de tu patria. Tú simplemente agarras y lo cantas, no tu himno. Entonces es lo mismo, a veces las entrevistas decimos, ya, toca el momento de la entrevista, hacemos preguntas que en realidad ni siquiera nos interesan las respuestas y no ganamos nada, ¿no? Como por ejemplo, ¿y cómo te ves en 5 años? ¿Y por qué estás interesado acá? ¿Y por qué saliste de tu anterior trabajo? Y dime, ¿cuál es tu peor defecto? ¿No? Y a veces ni siquiera escuchamos la respuesta, nada de ello, no. La entrevista es para que tú preguntes lo que tú quieras preguntar, pero que te sea de tu verdadero interés. ¿Ok? Entonces, evita hacer preguntas redundantes, repetitivas. Recuerda que la entrevista, eh, miren, justo es importante lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas, preguntas trampas, ¿no? Hay muchos tipos, hay muchas modalidades de entrevistas y muchos tipos de entrevistas. Depende también depende mucho el puesto de trabajo para el que tú quieras, para el que tú quieras postular el tipo de entrevista que vas a elaborar, ¿no? Pero la entrevista que yo te puedo recomendar para un asistente administrativo, o bueno, un asistente de recursos humanos, es una entrevista estructurada, como en la entrevista estructurada en la que ya tienes tus preguntas escritas, listas solamente para que las puedas plantear, ¿ok? Y una entrevista que busque información que no hayas encontrado en el resto de documentación, ¿ok? En las entrevistas trampas, como menciona, o entrevistas por estrés, ¿no? En realidad se aplican de repente cuando ya son puestos senior o puestos de mayor importancia, ¿no? Como por ejemplo, jefaturas, gerencias, todo ello, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con el rol del entrevistador, ¿ok? Porque muchas veces el rol del entrevistador depende mucho todo del reclutador, pero te da cierto poder, ¿ok? Y cuando uno tiene poder, a veces se te sube a la cabeza. Y el entrevistador puede llegar a sentirse superior al candidato, ¿no? Y me ha pasado muchas veces cuando yo he ido a entrevistas, ¿ok? Y también me ha pasado muchas veces con colegas, ¿no? Que han entrado en este síndrome del entrevistador, que se han abocado a hacer entrevistas no para conocer al candidato, sino para hacerle ver al candidato, yo sé más que tú, ¿ok? O mira, no estás a mi nivel, ¿no? Entonces, esa no es la finalidad de la entrevista, ¿no? O también buscar que en la entrevista se equivoque el candidato, ¿no? Buscar que el candidato tropiece tampoco no es el punto, ¿no? Lo que nosotros queremos buscar de una entrevista es que el candidato dé lo mejor de sí. Pero también, si queremos que el candidato dé lo mejor de sí, no hagas preguntas que van a terminar en obvias mentiras, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que yo siempre evito hacerlo en las entrevistas y que también siempre les aconsejo a mis colegas o a mis alumnos que no las hagan en las entrevistas, ¿no? Y es una pregunta que a veces nos hacen muy común, que nos preguntan, por ejemplo, este, que nos preguntan, por ejemplo, ¿y por qué saliste de tu anterior trabajo? Ok, ahora, veamos la situación actual laboral, ¿no? Hoy en día conseguir trabajo no es fácil, ¿no? No está nada fácil, ¿no? Y si alguien decide salir de su trabajo actual, muchas veces es, o por lo general, de cada 10 personas que salen de un trabajo, 8 han sido porque tenían problemas en el trabajo. Uno ha sido porque ya tenía una opción laboral segura para irse y otro ha sido para buscar recién una nueva oportunidad. ¿Ok? Es decir, de cada 10, uno es el que se ha ido con las ansias de crecer para empezar de cero, por así decirlo, ¿no? Entonces, si a mí, supongamos yo, me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Por qué saliste de tu empresa? Y yo respondo con la verdad. Si yo digo mi verdad, es muy probable que a través de mi verdad ya prácticamente me esté autoeliminando del juego, ¿no? Básicamente, ustedes pónganse en el lugar del reclutador.
¿Qué pasa si tú le preguntas a tu candidato, ¿por qué saliste de tu empresa? Y tu candidato te dice, bueno, renuncié porque mi jefe ya me tenía harto. Mi jefe todo el tiempo me estaba presionando, me estaba hostigando, ya hemos llegado a peleas, a discusiones, y yo ya no aguantaba, ya el ambiente laboral era tóxico, entonces, entonces decidí salir. ¿Qué va a decir el reclutador, no? Esta persona es problemática, mejor no la meto a trabajar. ¿Qué pasa si tú agarras y dices de repente, me despidieron, cometí un error, me equivoqué, soy humano, todos nos equivocamos, cometí un error, lamentablemente este error trajo repercusión negativa a la empresa y me despidieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Se equivocó, fue algo grave, ¿no? Mejor no lo contrato. De repente agarras y dices, no me renovaron el contrato. ¿Ok? ¿Por qué? Me contrataron por un tiempo y de ahí decidieron ya no renovarme el contrato. ¿Qué es lo que tú dirías? Por algo no le han renovado, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona, mire, por ejemplo, justo ahí nos dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa si el candidato agarra y te miente descaradamente? El candidato agarra y te dice, renuncié porque siento que ya aprendí todo lo que tenía que aprender y era momento de salir y buscar nuevos aires, ¿no? Era momento de abrir mis alas y buscar nuevas oportunidades. Quedo agradecido por siempre con la empresa que me dio la oportunidad, pero ahora sí era momento de crecer. Entonces, y uno agarra y dice, qué bonito, ¿no? Ahora sí, esta respuesta sí me gustó. Pero básicamente con tu pregunta lo que has buscado es que te digan la mentira más bonita. Entonces, y eso es lo que no te recomiendo en una entrevista. ¿Ok? Entonces, si tú sabes que ese tipo de preguntas van a generar que el candidato te mienta, ¿ok? Entonces no las hagas, ¿no? También otro tipo de preguntas que también te suelen hacer que no te suman nada, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu peor defecto? ¿Y cuál es el peor defecto que la gran mayoría responde, ¿no? ¿Cuál es tu peor defecto? Mi peor defecto es ser muy perfeccionista, ¿no? Eso es lo que responde la mayoría, ¿no? Mi peor defecto es ser muy perfeccionista, ¿no? Soy una persona muy riguroso, ¿no? Eso no es un defecto, al contrario, eso es una virtud, ¿no? Defecto es soy impuntual, defecto es, me gusta procrastinar, defecto es de repente, soy irresponsable, ¿no? Entonces, nos preguntan, ¿cuáles son las preguntas ideales para una entrevista, ¿no? No hay preguntas ideales para una entrevista. Tú pregunta lo que tú necesites saber de esa entrevista. Supongamos, no tienes idea de dónde vive tu trabajador. Aprovecha la entrevista para preguntarle, trabajador, ¿dónde vives? ¿Ok? Supongamos, te interesa saber de repente que tu trabajador te cuente alguna experiencia laboral anterior que tuvo, algún evento, algún hecho. Cuéntame algún evento, algún hecho. De repente te da curiosidad que el trabajador haya elaborado en una empresa de retail en su CV. Pregunta, ¿por qué empieza a trabajar en esta empresa de retail? De repente te da curiosidad que haya estudiado, no lo sé, te está postulando para asistente administrativo, pero dentro de su perfil ves que ha estudiado una carrera técnica de mecánica y te da curiosidad. Sigue, pregúntale, ¿por qué has estudiado mecánica? Mira, acá veo que en tu perfil estudiaste mecánica, ¿por qué? ¿Ok? No es que por eso les decía que la entrevista no hay que verla como un acto protocolar, no hay que verlo como hay que tener ya preguntas armadas, elaboradas. Ahora, que si hay preguntas armaditas y elaboraditas que nos ayudan a tener, ideas adecuadas o respuestas, que nos ayudan a tener, ideas adecuadas, todo ello, sí las hay, ¿ok? Pero, pero de preferencia aprovecha la entrevista para que te puedan dar respuesta a preguntas que tú necesitas. ¿Ok? Por ejemplo, esa pregunta, ¿no? ¿De dónde te ves en 5 años? ¿Por qué no lo hacen, no? Porque muchas veces los candidatos entran en la entrevista, entra el factor nervios. Y junto con el factor nervios en la entrevista, también entra arranques de verdad, ¿ok? También entran arranques de honestidad. Y el candidato a veces no la piensa mucho para mentir o para en ese rato ingeniar alguna respuesta rápida. ¿Y cuáles son algunas respuestas típicas o mejor dicho, cuáles son algunas arranques de verdad que nos dan el candidato, ¿no? Por ejemplo, ya, miren, les comento una pequeña anécdota mía, ¿ya? Yo estaba postulando una empresa para una jefatura de recursos humanos.
¿ok? Y esta jefatura de recursos humanos, requería que el personal esté tiempo completo, requería una persona que se quedara ahí por bastante tiempo, ¿no? Ellos ya no querían buscar de acá 5 o 6 años otro jefe, ¿no? Ellos querían a alguien que se quedara ahí hasta que se jubile, ¿no? Y yo me estaba postulando y me hicieron esta pregunta, ¿no? Agarraron y me dijeron, y dime, Vania, dime, ¿cuáles son tus metas? ¿Dónde te ves de acá a 5 años, no? Y en ese arranque yo agarré y les dije, ya, yo de acá a 5 años me veo ya terminando mi doctorado y dedicándome 100% exclusivamente a la docencia, ¿no? Ya me veo trabajando ya exclusivamente en tiempo completo, en universidades, ¿no? Con horarios más flexibles, todo ello. Y en ese rato me dijeron, listo, Vania, muchas gracias, nos vemos, ¿no? Cualquier cosa nos comunicamos y nunca más me llamaron, ¿ok? Porque a mí sí me interesaba ese puesto de trabajo, pero sin darme cuenta, al darles esa respuesta, ya les dije, ¿no? A largo plazo, mi meta no es estar con ustedes, ¿no? De acá a 5 o 10 años, yo no me veo en su empresa, ¿no? Yo me veo haciendo otra cosa. Y ellos necesitaban a alguien que se quedara ahí. Entonces, hay preguntas de que sí nos van a ayudar a poder ver esas cosas, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay preguntas que sí nos van a ayudar, pero tú por lo general enfócate en la entrevista, en saber, ¿ok? O en conocer cositas que de repente, información que de repente no te ha quedado del todo claro, ¿no? Por ahí nos dicen, ¿no? Una pregunta puede ser la siguiente, ¿qué buscas en esta empresa, no? Muy bien, esa también puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿qué buscas en la empresa? Por ejemplo, también por ahí más arribita leí que nos ponían, ¿no? ¿Por qué deberíamos elegirte a ti y no a otros candidatos? ¿No? Esa también es una muy buena pregunta y ahí también podemos ver la verdadera personalidad del candidato, ¿no? Porque muchas veces el candidato te dice, yo sé trabajar en equipo, yo soy una persona empática, soy una persona tolerante, considerada, ¿no? Perdón, pero cuando le haces a veces esa pregunta al candidato, ¿por qué debería elegirte a ti y no a otras personas? ¿Qué es lo que hace el candidato muchas veces, no? Agarra y en vez de marketearse él mismo, agarra y dice, porque considero que a diferencia de los demás candidatos, yo tengo esto, yo puedo hacer esto, considero que yo puedo lograr esto, esto que lo otro, ¿no? O sea, y básicamente le echa tierra a los candidatos levantándose él, ¿no? Cuando no. Entonces, ¿y dónde está el trabajo en equipo? ¿Y dónde está la colaboración? ¿Ok? Entonces, no, lo que tú tienes que hacer en esas preguntas es marketearte a ti mismo, no decirte, soy bueno en esto, el otro, si contratan a otro candidato, sé que también les va a ir muy bien, pero yo también sé que puedo dar, yo también sé de mis capacidades, no puedo hablar de otras personas, pero sí puedo hablar de mí mismo, ¿no? Entonces, esto también hace ver la personalidad que pueden tener otras personas, ¿no? Entonces, y después de todos estos procesos, de todas estas técnicas de selección, ya nosotros debemos elegir a nuestro candidato ganador. Hasta este momento, nosotros podemos saber que hasta aquí tenemos al ganador del concurso, ¿ok? Hasta aquí tenemos al candidato ganador. Hasta este momento nosotros podemos saber que hemos escogido al mejor candidato, pero todavía no podemos mandarnos a decir que hemos escogido al trabajador adecuado o al trabajador idóneo. Simplemente podemos decir que de todos los candidatos que tenemos, hemos elegido al mejor. Ahora nos toca la segunda parte, ¿ok? Ahora que ya tenemos al candidato ganador, viene el proceso por el cual mi candidato ganador se va a convertir en mi trabajador. Y este proceso es la contratación del personal. Esta parte de la contratación, perdón, la vamos a ver de manera un poquito ligera, ¿ok? Porque en realidad cuando empecemos a ver lo que en nuestra siguiente sesión ya que vamos a entrar de lleno con lo que es legislación laboral y todo ello, ahí vamos a poder ver mejor lo que es el contrato de trabajo, las modalidades, todo ello. Ahorita nosotros lo que vamos a ver va a ser una manera muy genérica de ver el contrato de trabajo, ¿ok? Que es el cuarto paso, que el contrato es el formalismo, ¿ok? Es la transición en la que mi candidato ganador se convierte en mi trabajador. Perdón. Okay, este es el contrato, esta es la formalidad en la que mi candidato ganador se convierte en mi trabajador. ¿Quiénes son los que pueden firmar un contrato de trabajo? Cualquier persona mayor de edad puede firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? Ahora, también cualquier persona
si una persona menor de edad, ¿ok? Pero que tiene el permiso, una persona menor de edad, pero que está legalmente emancipado, también puede firmar un contrato de trabajo. ¿Qué es estar legalmente emancipado? Cuando esta persona ha pasado por algún proceso de juicio, por ejemplo, ¿ok? Y un juez le ha dado los derechos y deberes de un adulto. Y esa persona inmediatamente ya puede hacer uso de sus facultades como adulto, puede firmar un contrato de trabajo. Un menor de edad que un mayor de 16 años, pero menor de 18, que tenga permiso notarial por parte de sus padres, en este caso, o de sus tutores legales, también puede firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? Y por último, los extranjeros, siempre y cuando su legislación lo permita. En el caso de los extranjeros, básicamente lo que se les pide es un permiso de trabajo para poder firmar el contrato de trabajo. Ahora, el contrato existe en dos modalidades, el contrato verbal y el contrato escrito. Perdón. El contrato escrito, que es el contrato que todos conocemos, que es el documentito que uno agarra, uno firma, ¿no? Y uno firma, ¿no? Y se llega al acuerdo de ambas partes, todo ello. Y el contrato verbal, que es el contrato de buena fe, ¿no? Que este contrato de buena fe se da cuando ambas partes llegan a un acuerdo verbal, ¿no? Y este acuerdo verbal se respeta, pero netamente por la buena fe de ambas partes, ¿no? No es que haya un respaldo legal en este contrato verbal, ¿ok? Es decir, no se niega la condición como trabajador, pero no se puede dar fe de que efectivamente se llegaron a ciertos acuerdos o que de repente lo que se dijo se va a cumplir a cabalidad, porque básicamente no hay un documento que respalde estas decisiones. Entonces, estas son las modalidades de contrato, ¿no? Por acá, a ver. Acá está. Características que debe tener un contrato de trabajo, ¿no? Al momento de redactarlo. Principalmente su título, que tiene que decir contrato de trabajo. ¿Ok? Recuerda que cuando tú firmas un contrato o cuando elaboras un contrato de trabajo, no puede decir, por ejemplo, perdón, convenio de trabajo, donación de servicios, contrato de servicios, acuerdo de ambas partes, acuerdo laboral. No, tiene que decir explícitamente contrato de trabajo. ¿Ok? La identificación de ambas partes, tanto de la empresa tiene que estar debidamente identificada con su RUC y el representante legal, y el trabajador con su con su documento de identidad, o en el caso de extranjeros, con su carnet de extranjería. Enumerar los términos y condiciones del contrato de trabajo, como por ejemplo, horarios de trabajo, funciones, días de descanso, ¿ok? La exclusividad laboral también, por ejemplo. Hay algo que se llama bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? La bigamia laboral es la bigamia laboral es un derecho que tú tienes de poder trabajar en dos lugares, ¿ok? No vamos a decir al mismo tiempo, porque no significa que puedes trabajar de 8 a 5 de la tarde en una empresa y de 8 a 5 de la tarde en otra empresa, no. ¿Ok? Sino que puedes trabajar en 12 empresas en diferentes horarios de trabajo al mismo tiempo, ¿ok? Eso es la bigamia laboral. Pero ¿cuándo no se puede dar la bigamia laboral? Uno, cuando por ejemplo hay cruce de horarios, ¿ok? Si es que por A o B se empiezan a cruzar tus horarios, ¿ok? Con una de las partes, con una de las empresas, ya no puedes hacer uso ya no puedes gozar de tu derecho de bigamia laboral, ¿no? Y dos, también cuando una de las empresas te pide exclusividad laboral. Es decir, ¿por qué a veces las empresas piden exclusividad laboral? Porque quieren que tu capital intelectual sea solo para ellos, no quieren compartir tus ideas con nadie más, quieren evitar el desgaste laboral, porque definitivamente no es lo mismo que trabajes en una empresa que trabajes en dos empresas, ¿no? Definitivamente va a haber mayor cansancio, mayor agote laboral, entonces quieren evitar eso, ¿no? Entonces, si una de las empresas en las que trabajas te pide exclusividad laboral, no te queda de otra más que
no es que no te queda otro que aceptar, ¿no? Y tú aceptas esta exclusividad laboral, ya renuncias a tu derecho de bigamia laboral, ya no puedes trabajar, ¿no? Pero también cuando se da ese caso, se puede negociar el contrato, ¿no? Porque te están quitando la oportunidad de generar ingresos extras. Entonces, si te piden, por ejemplo, la exclusividad laboral, tú puedes decir, ok, trabajo exclusivamente para ti, pero ¿cómo es? Pues, ¿cuánto más me vas a dar? ¿No? Porque me estás quitando la oportunidad de que yo pueda trabajar en otro lado. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede negociar, ¿no? Tu exclusividad laboral. Ok, por acá vamos a ver. Al firmar un contrato me corresponde una planilla. Muy bien, excelente pregunta, Farid. Y efectivamente, para que tú te consideres trabajador, tienes que, uno, firmar el contrato de trabajo y ser elevado a la planilla. Ambos tienen que ir de la mano, ¿ok? Ambos tienen que ir de la mano, ¿ok? Y por ahí nos dicen, antes de despedir de un trabajador, usted había comentado que se tienen que notificar el proceso administrativo del previsto, ya, listo. Eso solo vale cuando el trabajador esté en planilla. Si no está en planilla, el despido podría ser solo con la carta de despido o también hay un procedimiento. Si el trabajador, entre comillas trabajador, no está en planilla, significa que no es tu trabajador. ¿Ok? Entonces no puedes despedir a alguien que no estás, no puedes despedir a alguien que no es tu trabajador, ¿no? Y de hecho, si es que tú tienes laborando a alguien y no lo tienes en planilla, estás en un grave peligro. ¿Por qué? Porque esa persona puede ir a demostrar que cumple todas las funciones de un trabajador, pero no lo tienes en planilla y a quien le cae la denuncia laboral es a ti. ¿Ok? Entonces, si es que tienes una persona que trabaja para ti y no está en planilla, estás en falta con esa persona. ¿Ok? Y si vas a despedirlo, no le puedes mandar una carta de despido porque nunca ha sido tu trabajador. ¿No? ¿Ok? Entonces, igual, tienes siempre, todos los trabajadores tienen que estar obligatoriamente en la planilla. La legislación laboral nos ordena eso, que todos los trabajadores tienen que estar en la planilla, incluyendo incluso, por ejemplo, los trabajadores del hogar. No, los y las trabajadoras del hogar también tienen que estar en la planilla. No, si tú, por ejemplo, eres una persona natural, no tienes que ser empresa, eres una persona natural y tienes una persona que trabaja en tu casa que te apoya de repente con la limpieza, el aseo, cuidando a tus niños, tú tienes que inscribir a esa persona a tu planilla como persona natural y tienes que aportar su AFP, tienes que aportar su seguro social, todo ello. Entonces, todas las personas que te brindan un servicio pueden, tienen que estar en la planilla. Por acá nos dicen, ¿no? Los asistentes también redactamos contratos, sí. De hecho, a los que ponemos a redactar contratos son a los asistentes, porque por lo general los contratos ya están casi preestablecidos, solamente están para reemplazar datos, ¿no? Pero siempre hay que dar una chequeada a cada contrato, porque cada contrato con cada trabajador hay especificaciones diferentes, ¿no? Entonces, por ahí siempre revisamos alguna especificación, siempre revisamos algún dato adicional, ¿no? El asistente redacta, pero quien los firma es o el jefe de recursos humanos o directamente el gerente, ¿no? Y un buen jefe o un buen gerente, antes de firmar algo, primero revisa. ¿Ok? También por ahí nos dicen. Entonces, el que está trabajando sin estar en planilla, ¿puede ir a demandar a la empresa? Sí, claro que sí, está en todo el derecho de hacerlo. Si tiene todas las evidencias que está trabajando, que verdaderamente cumple funciones dentro de la empresa y no está dentro de la planilla, está en todo el derecho de poder demandar a la empresa. ¿Ante quién? Ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocido como la SUNAFIL. Ok, vamos a ver, los practicantes preprofesionales también pueden ingresar a la planilla, sí. Hay una planilla para las prácticas preprofesionales para pasantías también. Ellos, en realidad, también han salido las normativas para los practicantes, ¿no? Que los practicantes deberían de cumplir un tiempo completo, ¿ok? Y por ese tiempo completo ellos deberían de corresponder un seguro social y también un sueldo mínimo. Pero los practicantes que no cumplan el tiempo completo pueden llegar a un acuerdo interno con la empresa que ya no obliga que ingresen a la planilla, sino que pueda ser más que todo como un convenio de práctica. ¿Ok? Entonces, pero sí deberían, pero ¿cuál es ese problema, no? Que muchas veces, por ejemplo, no se les exige a las empresas. ¿Por qué? Porque ingresar personal a tu planilla es un gasto adicional
que ya en la siguiente clase, cuando empecemos a ver lo que va a ser remuneraciones, nos vamos a dar cuenta de que el trabajador es realmente costoso para la empresa, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hablar en soles, ya vamos a hablar en moneda peruana. Si yo, por ejemplo, le pago a un trabajador 1.000 soles, para mí como empresa, el costo real de mi trabajador no es 1.000 soles, es más, es por lo menos casi 1.200 soles. Y mi trabajador percibe menos, mi trabajador percibe como 980 soles, ¿no? Por el descuento por los aportes de AFP, UNP, todo ello. ¿Ok? Entonces, tener un trabajador en la planilla es caro. Y si a las empresas, ¿no? Por ejemplo, los practicantes, ¿no? De repente, los convenios con las instituciones educativas empiezan a exigir que también a los practicantes se les meta la planilla, ¿no? Todo ello, las empresas ya no van a querer recibir practicantes. ¿Por qué? Porque no les va a convenir, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere manejar eso como acuerdos internos. No es correcto, pero les hablo desde un punto de vista de realidad, ¿no? Y ahora también he visto muchas empresas que sí son abusivas con los practicantes, ¿no? Porque los obligan a trabajar horarios completos, les dan solamente, como lo mencionan, propinas, todo ello, ¿no? Justo a mí hace un año, felizmente ya esta empresa, la institución en la que trabajo, ya no les está mandando más practicantes, ¿no? Pero me pasó eso un año con mis alumnos que se iban a una entidad financiera. Esas tipo cajas, algo así como esas cajas municipales, ¿no? Que hacen esos cobros. Bueno, ellos estaban recibiendo practicantes, era para administración, ¿no? Para que hagan tareas administrativas. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo esta caja, ¿no? Esta microfinanciera. Agarraba y los tenía los alumnos, los hacía trabajar 7 horas diarias, ¿ok? 7 horas diarias y tenían que ir obligatoriamente. Si es que faltaban un día, pues al día siguiente tenían que pagar su hora, ¿ok? Y tenían que pagar su hora, ¿no? ¿Y qué les hacían hacer todo el día estos chicos de administración? Llamar a los deudores. No, call center, sentarse y llamar a todas las personas que les debían, ¿no? Y estos chicos, bueno, ¿qué hacían, no? Llamar todo el día a las personas que debían, ¿no? Y a las personas que estaban debiendo, y estas personas deudoras los amenazaban, los insultaban a los chicos, a las chicas también les decían de la A a la Z, ¿no? Y si ellos faltaban un día, les descontaban, ¿no? A veces los chicos agarraban y decían, ya no aguanto, quiero salir de las prácticas, quiero dejarlas, ¿no? Y les decían, ya, ¿vas a abandonar las prácticas? Sí, no te voy a dar tu certificado de prácticas, te voy a retener tu certificado de prácticas hasta que me completes las horas, ¿no? Y yo dije, bueno, les estarán pagando, ¿no? Siquiera, ¿cuánto les están pagando? ¿El mínimo? ¿Cuánto? No nos pagan, comisionamos. O sea, si es que recuperamos deudas, comisionamos, pero si en un mes no recuperamos una deuda, no nos pagan nada. No sé, eso ya era una estafa, ¿no? Lo que estaban haciendo. Entonces, el tema con los practicantes es es muy delicado, lamentablemente, ¿no? Por ahí nos mencionan, ¿verdad? Con el tema de practicantes, en el caso no se pone en planilla que está practicando, de igual manera se le hace firmar algo, sí, un convenio de prácticas. Hay empresas que los practicantes los mandan a hacer cosas que no es así. Una consulta, maestra, dentro de 3 meses de prueba de trabajo te puede retirar. Muy bien, exactamente a eso iba precisamente. ¿Ok? Acá, por ejemplo, los términos de contrato específico dentro de un contrato de trabajo, que son el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es un beneficio para la empresa, más no para el trabajador. Decíamos que hasta aquí sabíamos que teníamos asegurado al mejor candidato, pero no sabemos si todavía tenemos a la persona idónea. No sabemos si todavía tenemos a la persona ideal. ¿Dónde yo puedo saber si tengo a la persona ideal para mi puesto de trabajo? Aquí, en el seguimiento. Cuando yo empiezo a hacerle el seguimiento, ahí recién yo voy a poder saber si efectivamente tengo o no tengo a la persona ideal. ¿Qué pasa si es que no contrato a la persona ideal para mi empresa? ¿Qué pasa si es que al final descubro que la persona que he contratado no es la persona idónea para mi puesto de trabajo? Ni modo, se queda no. Para eso existe el periodo de prueba. El periodo de prueba te dice que a pesar que tú firmes el contrato de trabajo, todavía no tienes asegurado el puesto de trabajo, así que todavía no celebres, ¿ok? Todavía no vayas a festejar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, durante este periodo de prueba, la empresa puede prescindir de tus servicios
sin justificación alguna. ¿Ok? Ahora, ¿el periodo de prueba cuánto dura? El periodo de prueba normalmente para los trabajadores comunes y corrientes, vamos a denominarnos así, dura 3 meses. Para trabajadores de confianza puede durar hasta 6 meses. Y para trabajadores directivos, ¿ok? Puede durar hasta un año, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que durante estos 3 meses, 6 meses o un año, en cualquier momento pueden venir y te pueden decir gracias, pero ya no te queremos. Y tú puedes decir, pero ¿por qué? ¿Me tienen que dar la justificación? No, simplemente el agradecimiento y ya. ¿No? Por ejemplo, me ha pasado con trabajadores que vienen y me dicen, por ejemplo, magíster, dígame, ¿se puede denunciar a una empresa? Me contrataron, me hicieron firmar el contrato de trabajo, yo rechacé una oferta laboral muy buena por entrar a esta empresa laboral, ¿no? Y de pronto la empresa ha venido, después yo he trabajado 2 días en la empresa, 2 días en la empresa y la empresa ha venido y me ha dicho, gracias, pero no superaste el periodo de prueba y me han votado. ¿Puedo denunciar a la empresa por despido arbitrario, despido injustificado? Se le dice, no. Dicen, pero ¿cómo me van a decir que no he pasado el periodo de prueba? ¿Cómo me van a decir que mi desempeño no es el que ellos esperaban? Si ni siquiera me han dado tiempo de desempeñarme, ¿no? Si recién voy trabajando 3 días, ni siquiera conozco bien toda la empresa y ya me dicen que no pasé el periodo de prueba. Entonces, ¿por cómo es justo eso? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este es un derecho que tiene la empresa. La empresa no tiene que avisarte con la anticipación. ¿Ok? La empresa, cuando estás en periodo de prueba, recuerden que explicamos todo el proceso de despido, que era un proceso tedioso, largo. Cuando estás en periodo de prueba, la empresa no tiene que hacer todo ese proceso. La empresa simplemente viene y te notifica. Ya no trabajas en la empresa, gracias, toma, porque tengo que pagarte todo lo que te estoy debiendo, eso es lo justo. ¿Ok? Te pago todo por tu trabajo, todo lo que te has desempeñado y adiós, ¿no? Si trabajaste más de un mes, tu liquidación de beneficios, que vamos a aprender a calcularlo más adelante. Si trabajaste 5 días, el pago por los 5 días de trabajo que has recibido, ¿ok? Y adiós, ¿ok? No tenemos ni siquiera que justificar. Si tú vas al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, a denunciar esto y se dan cuenta que estabas en periodo de prueba, tu denuncia no va a proceder, ¿ok? Y eso es mientras dure tu periodo de prueba. Una vez que pase tu periodo de prueba, ya tienes un poquito más de estabilidad laboral. Es decir, que ya no te van a poder despedir en cualquier momento, sino que van a tener que ya hacer todo el proceso que te mencioné para poder, perdón, para poder despedirte. ¿Ok? Así que el periodo de prueba sí existe. Como repito, no es beneficioso para el trabajador, es beneficioso para la empresa. ¿Ok? Y es necesario también para la empresa. Porque como te repito, tú hasta ese momento sabes que has podido contratar a la persona, al mejor candidato, pero todavía no sabes si es que has contratado a la persona idónea para ese puesto de trabajo. Eso recién lo vas a descubrir en el seguimiento. Y si es que te das cuenta que no es la persona ideal para tu puesto de trabajo, ¿ok? Pues tienes que tomar acciones, ¿ok? No te puedes quedar simplemente con la resignación de decir, bueno, me equivoqué, ¿no? Hay que afrontar, ¿no? No, tienes que buscar acciones. Ahora, cuando nos pasa esta situación de que la persona que contratamos no es la persona que esperábamos, la última opción por la que normalmente tomamos es el despido. No vamos a decir que inmediatamente decimos despedido, chao. Y le soy muy sincera, ¿ya? No tanto por la consideración al trabajador, ¿ya? No tanto por decir, no, pobrecito, recién lo hemos contratado, ¿cómo lo vamos a despedir? No. ¿Por qué les digo que la última opción que tomamos es el despido? Porque todo este proceso de reclutamiento y selección que hemos hecho para contratar a esa persona, no solamente ha sido una inversión de tiempo, ha sido una inversión de dinero. Y que el hecho que yo diga, bueno, pues me equivoqué, ni modo, chao, voy a contratar otra persona, estoy botando toda mi inversión al tacho, ¿ok? Estoy botando toda la inversión de tiempo, de interés y de dinero, perdón, literalmente los estoy botando a la basura. ¿Ok? Entonces, y nosotros como recursos humanos no podemos darnos el lujo de agarrar y decir, bueno, me equivoqué en este proceso, en el próximo será, ¿no? Voy a iniciar uno nuevamente de cero y ojalá que me vaya mejor en este, no. Sino que tú tienes que hacer todo lo posible para que este proceso funcione. Y normalmente, ¿qué hacemos cuando pasa? Porque sí pasa, el hecho de que tú contratas a alguien,
porque era el mejor candidato y te das cuenta que a pesar de que era el mejor candidato, no es la persona adecuada para el puesto. ¿Ok? Tienes dos opciones. Y estas dos opciones van a depender mucho de las circunstancias en las que te encuentres, ¿no? Pero ¿cuáles son las dos opciones? Una de ellas es, uno, de que vas a tener que reinvertir, vas a tener que reinvertir, eso es un hecho, ¿no? Pero uno, puedes reinvertir nuevamente en un proceso de selección iniciando desde cero, porque sí vas a tener la necesidad de iniciar desde cero todo tu proceso, perdón, o dos, puedes reinvertir en la capacitación del trabajador. Puedes agarrar y capacitar a ese trabajador hasta que llegue al nivel que tú necesitas que llegue. ¿Ok? Tienes estas dos opciones. ¿Ok? Y acá tú tienes que tomar decisiones. Va a depender mucho también en qué nivel se encuentre tu trabajador. Si tú te das cuenta que tu trabajador está en un nivel subsanable, por así decir, que está en un nivel rescatable, un nivel en el que tú dices, ok, sí, no es lo que esperaba, pero algo se puede hacer, puedes optar por esa opción, ¿no? Pero si tú ya notas que tu trabajador está de repente en un nivel que ni capacitándolo, ¿no? Está en un nivel que ni capacitándolo ya, ni invirtiendo en la capacitación va a poder lograr el nivel, pues sí, tú vas a ver la necesidad de iniciar con un proceso desde cero, ¿no? Por ahí nos dicen, la empresa está obligada, para poner a un trabajador en periodo de prueba, ¿tiene que estar por escrito en el contrato? Sí. Acá en la parte del contrato tenemos, acá está, lo que es los términos de contrato específico y también términos de condiciones. Y ahí tiene que haber una cláusula que diga periodo de prueba. Si a mí me hacen firmar mi contrato y en ningún lado dice nada de periodo de prueba, asumo que la empresa no me está poniendo periodo de prueba, porque el periodo de prueba tampoco es obligatorio. Eso me faltó aclarar también. ¿Okay? El periodo de prueba, por ejemplo, para los trabajadores normales puede durar hasta 3 meses. No significa que obligatoriamente dure los 3 meses. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy un empleador y yo soy... Ok, no significa que yo soy un empleador y que obligatoriamente tengo que ponerle 3 meses de periodo de prueba. De repente solamente quiero que ese trabajador tenga un mes de periodo de prueba, le puedo poner un mes de periodo de prueba. De repente solamente quiero que tenga una semana de periodo de prueba, le puedo poner una semana de periodo de prueba. De repente yo no quiero que tenga periodo de prueba, no necesito, tengo mucha seguridad de quién he contratado y no requiero, no necesito, no me hace falta que tenga no me hace falta que tenga periodo de prueba. Entonces, simplemente no le pongo el periodo de prueba, ¿ok? Va a depender mucho de ellos, ¿no? Y también recordemos el proceso de la inducción, ¿ok? El proceso de la inducción que va a ser la inducción general y la inducción, y la inducción específica, ¿no? Que ya es cuando una vez firme el trabajador, antes de que inicie a trabajar, yo primero tengo que darle la bienvenida al trabajador, ¿no? Desde mostrándole cómo son los ambientes, cómo son las áreas de trabajo, hasta cómo va a ser netamente su trabajo, ¿no? Dentro de nuestra área. Y ahora sí vamos a pasar, y ya que estamos viendo temas de contrato de trabajo, es buen momento para poder empezar a tocar lo que es la legislación laboral. Y es que vamos a hablar del derecho individual, ¿ok? Pero vamos a hablar del derecho laboral, que el derecho laboral es la rama, ¿ok? Bueno, el derecho laboral es la rama que defiende, o que es la rama que nos habla de la legislación laboral, ¿no? Las leyes, la legislación, tiene muchas ramas, como la rama familiar, la rama penal, la rama civil, y también hay una rama que nos habla de netamente del trabajo, ¿no? Y el derecho laboral es esta rama que nos habla específicamente del trabajo, ¿no? Y el derecho individual nos habla de los derechos de cada trabajador y el derecho colectivo nos habla, por ejemplo, de los sindicatos de trabajo, ¿no? Que los sindicatos es cuando se agrupan los trabajadores y forman el sindicato para que ellos puedan defender en grupos, ¿no? Entonces, este es el derecho colectivo, ¿no? Cuando los trabajadores se agrupan, ¿no? Esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle en nuestra siguiente sesión. Más que todo de acá del derecho laboral, quiero mencionar algunos principios del derecho laboral
que son importantes poder ir tocando para que podamos ir entendiendo en adelante nuestros demás temas. El derecho laboral tiene diferentes principios, algunos importantes que vamos a tocar. Uno, por ejemplo, va a ser el principio protector. ¿De qué me habla el principio protector del derecho laboral? El principio protector me dice de que, por ejemplo, imagínate que están peleando un adulto y un niño en la calle. Imagínate que tú pasas y ves un hombre y un niño peleándose en la calle, ya que el niño le está pegando al hombre y el hombre también le está pegando al niño. Y tú tienes que ir a defender a alguien. ¿A quién irías a defender inmediatamente? ¿Ok? A ver, imagínate, tú estás viendo un hombre y un niño que están peleando así, y tú tienes que ir a defender a uno de ellos. ¿A quién irías inmediatamente a defender? Sin pensarlo, tú irías de frente al niño, ¿no? Pondrías al niño en tu espalda y le dirías al hombre, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué le pegas a un niño? Pero de repente es el niño el que inició la pelea. De repente el hombre estaba parado tranquilamente y el niño vino y le empezó a pegar y el hombre solamente se defendió. Pero ¿qué te dice tu instinto protector? Tu instinto protector te dice, es un niño más chiquito, el hombre es más grande, es más fuerte, es indefenso. Tu instinto protector te dice, voy a proteger al niño. Lo mismo es el derecho laboral. El derecho laboral nos dice que instintivamente va a defender al trabajador, porque en una relación laboral se considera que la parte más débil entre el empleador y el trabajador es el trabajador. Entonces, el derecho laboral siempre va a estar dirigido a defender de manera impulsiva o por instinto al trabajador, ¿no? Eso no significa que le vamos a dar la contra en todo al empleador. Si más adelante se demuestra que el empleador está en su razón, pues se le da la razón, ¿no? También tenemos el derecho de la irrenunciabilidad, que significa que los trabajadores y los empleadores no podemos renunciar a nuestro derecho laboral. ¿Ok? Por ejemplo, estar en la planilla de una empresa es mi derecho laboral. Si yo soy trabajador de una empresa, yo tengo el derecho de estar en la planilla de la empresa y yo no puedo renunciar a este derecho como trabajador. Muchas veces, ¿qué hacen los trabajadores? Los trabajadores dicen, ¿sabes qué, empresa? A mí no me pongas en la planilla. ¿Por qué? Porque si me pones en la planilla, me van a hacer los descuentos de ley y yo quiero recibir mi plata líquida. ¿Ya? Entonces, no me pongas en la planilla. Eso no se puede hacer. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo tengo mi trabajador y mi trabajador me dice eso? Yo no tengo que decir al trabajador, lo siento, pero es tu derecho y tu derecho es irrenunciable. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si es que yo agarro y le digo al trabajador, ya, no te pongo en la planilla, pero ven, fírmame aquí un documento entre los dos donde diga que tú estás pidiéndome no estar en la planilla, cosa que si es que viene una fiscalización laboral o algo, ya luego no me echan la culpa a mí no me dicen, que tú no lo metiste al trabajador, ¿no? No, sino que aquí ya me liberas con esto, igual, porque viene una fiscalización laboral y de repente te dicen, ¿por qué María está fuera de la planilla? Acá está mi documento, María me firmó un documento donde ella me dice que no quiere estar en la planilla y por eso no está en la planilla. ¿Qué me va a decir a mí la entidad fiscalizadora laboral? Me va a decir ¿y usted no sabe lo que es el principio de irrenunciabilidad del derecho laboral? Que los trabajadores no pueden renunciar a su derecho. Por ejemplo, también, mi derecho es que por mi trabajo me paguen un sueldo. Yo no puedo ir a la empresa y decirles, ¿saben que yo voy a venir a trabajar todos los días 8 horas diarias, pero no quiero que me pagues mi sueldo? Y al momento en que me fiscalicen, yo no puedo decir, no, es que el trabajador renunció a su derecho de que le paguen el sueldo. No. ¿Ok? Entonces, los derechos también son irrenunciables. ¿Ok? También hablamos del principio de primacía de la realidad, que nos dicen que va a primar por la realidad por encima de todo, más de lo que, por ejemplo, hace un momento me preguntaban, ¿no? Si no tengo un contrato de trabajo, pero trabajo para una empresa, o si no estoy en la planilla de la empresa, pero trabajo para la empresa, ¿puedo denunciar a la empresa? Sí, ¿por qué? Por principio de primacía de la realidad. Porque en la realidad eres un trabajador, pero no te tienen con la documentación. Pero lo que me dice la realidad es que eres un trabajador y puedes denunciarlo. ¿Ok? Entonces, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No se preocupen que el día miércoles continuamos. No se preocupen si ven que de repente estamos un poquito atrasados con los módulos, porque nuestro sexto módulo es tan chiquitito que incluso hasta nos va a sobrar tiempo. ¿Ok? Así que los dejo con nuestra coordinadora para que nos pueda dar
más información al respecto de nuestro curso. Recuerden la importancia de certificarse para que ya puedan ir evaluándolo. Ahora que hemos estado viendo la evaluación de CV, la competencia que hay entre candidatos, para que puedan evaluar su certificación. Y los dejo con nuestra coordinadora que tiene información para nosotros. Misita, muchas gracias por su